Ok, buenas noches. Gracias a todos por tomar de su tiempo y para conectarse esta noche para la presentación. Aquí tenemos con nosotros al doctor Ramírez, Juanes Ramírez, que es el representante estatal de servicios en español en la Fundación Universitaria de Carolina del Norte. Nos va a hablar sobre el proceso de prepararse para la universidad. Así que, doctor Ramírez. Muchas gracias, señora Escrizú. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juanes Ramírez, representante estatal para servicios en español, como dijo la señora Escrizú. Tengo el privilegio de trabajar con los estudiantes y sus familias en todo lo que tiene que ver con la universidad, desde la planificación, enviar las solicitudes, pagar y ahorrar para la universidad. Espero que la conversación de hoy sea útil para ustedes. Si tienen preguntas y quieren utilizar el chat, lo pueden hacer. Y la señora Cris va a estar utilizando esa información y me va a dejar saber. Les cuento un poquito de mí. Yo soy originalmente de Colombia. Yo llegué a Colombia desde Colombia cuando tenía 13 años a Carolina del Norte. Yo vivo en el oeste del estado, cerca de las montañas. Llegué como un joven y me di cuenta que no había mucha información para nuestras familias, entonces se convirtió en parte de mi misión en conseguir información, recursos, y si no había esa información, quería crearla. Entonces tengo el privilegio de trabajar para la Fundación de Colegios y Universidades, que básicamente es lo que podemos hacer, es de compartir con todos ustedes todo lo que sabemos sobre ir a la universidad, la planificación, pagar, ahorrar y enviar las solicitudes. Entonces les cuento un poquito sobre la Fundación de Colegios y Universidades. Los estudiantes la conocen como College Foundation of North Carolina o CFNC. Nosotros somos un grupo de apoyo centralizado donde compartimos todo lo que sabemos a través de nuestra página web www.cfnc.org. Entonces, familias, si ustedes están anotando, me gustaría que anotaran esta página web. Ahí vamos a estar hablando varias características de esta página, pero cuando ustedes necesiten revisar esta información, quieran aprender un poquito más a fondo, entonces esta es la página donde los voy a guiar. Esta información está disponible en español o en inglés para ustedes. No solamente entonces tenemos nuestra página web donde compartimos la información, también tenemos la oportunidad de proveer asesoramiento telefónico gratuito en caso de que ustedes lleguen a un punto que están revisando la información y necesitan un poquito más de explicación o están confundidos o les gustaría nada más platicar un poquito sobre esta información. Nosotros tenemos un centro de llamadas, está localizado en Raleigh, donde tenemos consejeros y personas que les pueden ayudar. El número de teléfono es el 866-866-2362. También tenemos consejeros que hablan español o si no, pueden pedir un intérprete a través de nuestra línea. Tenemos también representantes regionales en todas las comunidades, incluyendo la escuela de sus hijos y de sus hijas, y ustedes, si son los estudiantes. Y finalmente tenemos 2 representantes que servimos al Estado en español. Entonces, mi colega Juana Hernández y yo somos esos representantes y todos nuestros servicios son totalmente gratuitos para los estudiantes, para las familias, para todos ustedes, gracias a la colaboración de estas entidades que conforman College Foundation, que son las universidades públicas, las universidades privadas o independientes, el Departamento de Instrucción Pública, los 58 colegios comunitarios y el Centro de Asistencia Autoritativa del Estado, el cual regula nuestros fondos que le ofrecemos a los estudiantes a través de becas y subsidios. Entonces, esto es un poquito más de College Foundation. Así se ve nuestra página web. Nuestra página web está diseñada basado donde el estudiante está en estos momentos. O sea que si un estudiante es un estudiante de 9 a 11 y hoy trabajé, por ejemplo, con estudiantes de 12 grado en planificar su futuro
Planificar su futuro básicamente tiene que ver con todas esas cosas, esa información, esa organización que necesitamos como parte del proceso de ir a la universidad. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Seguimos aplicar a la universidad cuando ya estamos listos con todos estos procesos. Seguimos con pagar la universidad y finalmente ahorrar para la universidad. O sea que cada uno de nosotros va a estar en un lugar diferente y entonces pueden ir a nuestra página web y aprender un poquito sobre eso. Lo que me gustaría hacer entonces esta noche, número uno, es platicar con ustedes un poco de la preparación que un estudiante necesita para ir a la universidad. Lo hacemos como tipo de resumen, ya que si tenemos estudiantes de 12 años, pues esperamos que hayan tenido estas oportunidades. Y vamos a hablar específicamente entonces cómo podemos enviar nuestra solicitud a la universidad, cómo funcionan los procesos aquí en Carolina del Norte, como determinación de residencia, cómo pagamos la universidad y finalmente nos da la oportunidad de charlar con ustedes esas preguntas específicas. Entonces les quiero recordar de que esta conversación va a ser grabada y al final de la conversación vamos a parar la grabación y vamos a tener la oportunidad entonces de conversar un poco en esos casos más específicos. Entonces, si les parece bien a ustedes, vamos a seguir entonces con la preparación o la planificación a la universidad. Cuando estamos hablando de la planificación, lo que estamos haciendo con los estudiantes es tratando de informarles a ellos de las diferentes opciones que hay aquí en Carolina del Norte para una carrera. Entonces, lo que hacemos es alinear esos intereses que cada estudiante tiene y convertirlo en algún tipo de carrera que pueda ser apropiado para ellos o para ellas o para usted, si es el estudiante. Entonces, cuando estábamos hablando un poco de la planificación, uno, tenemos la oportunidad de tomar exámenes de intereses, autoevaluándonos de qué tal vez somos buenos, qué valores son importantes para nosotros y cómo podemos convertir eso en una carrera. Les contaba que el día de hoy tuve la oportunidad de estar en una high school cerca de ustedes y tuve la oportunidad de trabajar con 6 estudiantes haciendo esas evaluaciones y los estudiantes se dieron cuenta, muchas veces clarificaban que sí era lo que ellos querían hacer. Y hay veces se dieron cuenta de que tal vez no era lo que ellos querían hacer, aunque ellos se sentían con una habilidad grande en un área, tal vez no era el tipo de experiencia que ellos querían. Entonces, esto nos ayuda un poco para clarificar esas cosas y hay veces también nos ayuda entonces para decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero hacer. Cuando estamos hablando también de la planificación, entonces nos ayuda a empezar a organizarnos un poco para saber qué tipo de información vamos a necesitar cuando vamos a ir a la universidad. Cada universidad tiene una serie de requisitos de admisión y esos requisitos de admisión se convierten en parte de la planeación o la organización. Existen una solicitud de ingresos que hay que enviar que funciona como nuestro tiquete de entrada para la universidad. Ellos van a querer que todos los estudiantes tengan los cursos básicos, entonces por eso es importante tener conversaciones realistas con los consejeros para asegurarnos de que los estudiantes estén tomando las clases necesarias para graduarse, no solamente tener entonces las clases para graduarse, pero tener entonces un puntaje que pueda ser que pueda ser utilizado para enviar a las universidades. Muchas universidades también tienen un puntaje porque ellos quieren crear un perfil de un estudiante y entonces un puntaje les ayuda a ellos a saber qué tipo de clases los estudiantes están tomando y le ayuda también a saber qué tipo de estudiante es el que está enviando esa solicitud a la universidad. Existen también exámenes de ingreso en las diferentes universidades. Existe un examen que se llama el SAT o ACT. Esos exámenes son exámenes de entrada para poder entrar a muchas universidades. Algunas lo han tomado opcional ahora con lo de la pandemia, pero usualmente las escuelas le dicen al estudiante al menos tomar uno de estos exámenes para tener esa posibilidad de que si quieren ir a una universidad que pida esos exámenes, el estudiante va a tener estos exámenes. Se pueden tomar varias veces, o sea que el estudiante tiene la oportunidad de tomarlo varias veces
puede, si no sacó un muy buen puntaje la primera vez, el estudiante puede volver a tomarlo y tratar de incrementar su puntaje. Entonces no hay ninguna penalidad, el estudiante puede tomar el SAT, que es más en términos generales, conocimiento general, o el ACT, que es en conocimiento más específico, incluye áreas en ciencias y matemáticas. Entonces, para las personas que son un poquito más inclinados en la ciencia y en la matemática, siempre les recomiendo tomar el ACT. Para las otras personas que pensamos en términos generales, entonces el SAT. Lo importante de aquí es tomarlo al menos una vez para saber cómo le fue al estudiante, y en muchas escuelas va a ser requerido. Entonces, los estudiantes van a tener la oportunidad, la mayoría que han estado haciendo sus escuelas secundarios aquí, va a ser obligatorio. Para otros estudiantes que apenas acaban de llegar, van a tener que hablar con sus consejeros y mirar a ver cuál de los dos es más prudente para ellos. Entonces, estos exámenes no son requeridos para los colegios comunitarios porque los colegios comunitarios tienen sus propios exámenes. Entonces, muchas veces, dependiendo del puntaje que el estudiante tenga, ellos van a tener sus propios exámenes de entrada. Pueden ser, por ejemplo, un examen de matemáticas o un examen de lectura, escritura, para asegurarse que el estudiante está bien en esa área. Y vamos a seguir entonces con otros requisitos más que pueden ser parte del proceso de admisión a una universidad. Muchas universidades le piden a los estudiantes ensayos o la oportunidad de tener algo escrito para conocer el estudiante en su forma escrita, cómo se desarrolla el estudiante en un tema. Ellos muchas veces le dan un tema específico al estudiante, hay veces que no, hay veces es opcional. Entonces lo que ellos quieren ver aquí es que el estudiante se eh, pueda compartir una idea o algo en escrito. Entonces les menciono estos ensayos porque muchas universidades son muy específicas, lo que ellos les preguntan a los estudiantes, y en otros lados es opcional. Entonces el estudiante tiene la oportunidad de enviarlo o no enviarlo, y no influye manera ni positiva ni negativa al estudiante si lo envía o no. Para los lugares que sí son obligados o que no son opcionales, pues el estudiante tiene que enviar esos ensayos. También hay la posibilidad de que le pidan cartas de recomendación al estudiante. Estas cartas de recomendación usualmente son de terceras personas que tienen la capacidad de hablar sobre los estudiantes, ya sea a nivel académicamente, ya sea a nivel personal, ya sea tal vez por deportes. Entonces, cada carta de recomendación es diferente, les van a pedir diferentes cosas. Uno de mis consejos aquí cuando estamos hablando de cartas de recomendación es de que seamos específicos y que le pidamos esas cartas de recomendación a la persona correcta. O sea que si estamos preguntando por una carta por habilidades especiales, tal vez de deportes, pues la mejor persona que puede hablar de eso tal vez es un coach o alguien que trabaja con el estudiante en términos de ese talento que tienen. Pero si estamos hablando de alguien académico, entonces tal vez un maestro o una maestra van a ser los más apropiados. Esto también es opcional en algunas universidades, pero siempre hay que mantener esa conexión y tratar de estar listos en caso de que no lo pidan. Y vamos a seguir entonces actividades extracurriculares. Muchas universidades quieren ver que los estudiantes están envueltos no solamente en sus clases, pero también están envueltos en algún tipo de actividades, ya sea dentro o fuera de la escuela. Muchas veces tengo estudiantes de que no tienen la oportunidad de participar porque tienen que trabajar o tienen que cuidar de hermanitos. Pues les comento de que eso es una actividad extracurricular porque es una actividad. Entonces los estudiantes deben hablar también de eso, cualquier tipo de actividad. Cualquier actividad extracurricular puede ser deportes, clubs, servicio a la comunidad, participan en la iglesia o cualquier otro tipo de evento así. Yo a mis estudiantes les recomiendo siempre de que tengan un resumen o un currículo donde ellos tengan anotados todas esas experiencias de una forma organizada para que puedan compartir con la universidad fácilmente en una hoja. Seguimos, entonces hablamos un poco de las calificaciones de los estudiantes. Ellos, a medida de que van desde el 9 hasta el
grado 12 empiezan a tener un puntaje y ese puntaje es compartido con los diferentes lugares a través de sus notas escolares. Es bueno los estudiantes de seguirse esforzando porque todo lo que ellos están haciendo durante la secundaria o la high school cuenta. Entonces, una pregunta frecuente que me hacen es desde cuándo empieza a contar y empieza desde el 9 grado hasta el 12. Y finalmente hay lugares donde piden una entrevista. Esta entrevista puede ser en persona o puede ser virtual. Lo que ellos están tratando de hacer de nuevo es crear un perfil de una persona con ciertas características. Entonces, cada vez que estamos enviando estos documentos, le estamos compartiendo información adicional a la universidad. Entonces, para mis estudiantes y los estudiantes que están aquí, una de las cosas más importantes es organizarnos, saber exactamente qué universidades estamos pensando enviar nuestra solicitud, saber qué requisitos nos van a pedir para que podamos anticipar y tener toda esta información organizada. También si un estudiante va a competir, por ejemplo, en términos de arte, drama o música o hasta deportes, muchas veces ellos les van a pedir un portafolio, ya sea, por ejemplo, un estudiante de arte, tal vez le van a pedir un portafolio para ellos mirar exactamente cómo se desenvuelve el estudiante en esa área. Tal vez para una persona que esté en deportes, también tal vez van a pedir un video, una copia de un video para verlos a ellos en su ejerciendo su habilidad, su talento. Entonces son cosas que podemos empezar a anticipar desde ahora y recordemos que no todas las instituciones piden lo mismo. Cada institución tiene la oportunidad de pedir lo que ellos consideren importante para ellos. Entonces, esa lista vamos a seleccionar, a mí me gusta seleccionar 10 universidades o menos, 10 universidades o menos, y empezar entonces una investigación profunda sobre los requisitos, sobre esas fechas claves de la universidad para que así nos podamos preparar exactamente para lo que necesitamos. Entonces vamos a crear una lista realista de 10 universidades o menos y finalmente lo que nos va a dar eso la oportunidad es de poder al final del día visitar la mayor parte de universidades que podamos en esa lista. Es por eso que vamos a hacer una lista, la vamos a comprimir lo más que podamos y entonces vamos a visitar las que queremos considerar. ¿Ok? Entonces, esto es un repaso para esos estudiantes que están en el 9, en el 10, en el 11 y hasta algunos en el 12 que todavía estamos pensando qué es lo que tenemos que estudiar y cuándo enviamos nuestras solicitudes y todo eso. Eso es parte de la planificación. Eso es parte de lo que deben estar haciendo los estudiantes, de saber exactamente cuándo hay que enviar esas fechas, cuáles son los requisitos, cuáles son los materiales que hay que enviar. Ahora entonces vamos a seguir con la segunda parte, que es aplicar a la universidad. Entonces, aplicar a la universidad, ya que tenemos esa lista de instituciones y ya nos hemos organizado y preparado un poco, entonces es el tiquete número 1 de ir a la universidad, que es enviar esa solicitud a los colegios y universidades. Entonces hay diferentes formas que podemos hacer esto. Una de las formas es a través de lugares como CFNC. Nosotros tenemos la oportunidad de que los estudiantes puedan enviar su solicitud a través de nuestra página. Esta semana, exactamente esta semana, estamos con la semana de enviar la solicitud a la universidad y significa de que muchas instituciones en Carolina del Norte no están cobrando el costo de la solicitud durante esta semana si el estudiante aplica por College Foundation. ¿Ok? Entonces, si un estudiante tiene algunas de estas universidades en su lista, pues me gustaría que tomaran ventaja de esta oportunidad durante esta semana. Si aplican a través del College Foundation, no van a tener que pagar por ese costo de la solicitud, que puede ser desde $30 hasta $100, dependiendo de la institución. Ahora, a través del College Foundation es solamente una de las formas que ellos pueden enviar su solicitud. Yo les recomiendo hacerlo para que aprovechen sobre la semana de aplicaciones,
pero hay otros lugares también que los estudiantes pueden enviar su solicitud a la universidad. Si el estudiante entonces quiere tomar ventaja de esta semana y de enviar la solicitud a estas universidades, entonces el estudiante va a iniciar ese proceso a través de nuestra página cfnc.org. Y vamos a seguir entonces hablamos un poco de la organización, que incluye un poco de investigación, de saber qué es lo que queremos hacer, los requerimientos. Después vamos a enviar nuestra solicitud a los lugares que queremos. El segundo paso, entonces, es bien específico para Carolina del Norte, que lo llamamos la determinación de residencia. Ustedes pueden aprender sobre la determinación de residencia en nuestra página web CFNC o ncresidency.org. Es lo mismo. El estudiante debe completar esta entrevista virtual para determinar si es elegible para recibir matrícula estatal y subsidios estatales. Entonces, con esta entrevista, el estudiante tiene la oportunidad de saber si puede recibir una matrícula más barata y dinero de parte de nuestras entidades gubernamentales del estado. ¿Ok? Entonces, para llenar esto, vamos a ir a NC Residency o en cfnc.org en la misma página donde decía aplicar a la universidad. Ahí mismo vamos a completar la determinación de residencia. Ahora, la determinación de residencia es un sistema el cual mira la información de los padres sin importar su estatus inmigratorio, sino mirar la información de los padres y hacer una conexión con Carolina del Norte. Eso es lo que estamos tratando de hacer con la determinación de residencia. Entonces, si el estudiante es elegible para recibir residencia, número uno, el estudiante tiene que tener un estatus como ciudadano, residente o inmigrante elegible, como por ejemplo alguien que ha recibido asilo político o TPS, entonces el estudiante calificaría. El estudiante también tiene que cumplir con la duración de 12 meses aquí en el estado y tener otros factores, pero entonces el estudiante va a calificar para recibir matrícula más barata y entonces el estudiante puede utilizar la información de sus padres sin importar su estatus y de ahí completar este proceso. Este proceso no se demora mucho, pero sí es una entrevista y le van a hacer algunas preguntitas específicamente sobre los padres. Ahora, puede ser el caso de que el estudiante tal vez no tenga sus padres aquí o tenga otra circunstancia especial, entonces podemos hablar de esas circunstancias especiales al final o se pueden comunicar con nuestro centro de llamadas 866-866-2362. ¿Ok? Cuando el estudiante completa esta determinación de residencia, el estudiante va a recibir un número de residencia o de certificación de residencia y este número el estudiante lo necesita anotar porque este número lo va a agregar entonces también a las solicitudes para enviar a la universidad. Entonces, si el estudiante quiere ir a una universidad pública, va a necesitar este número para poder enviar su solicitud a la universidad. Entonces, el paso número 2 es la determinación de residencia. Ahora hablemos un poco para esos estudiantes que tal vez no tengan documentos o que tengan DACA. Esos estudiantes también van a tener que llenar la determinación de residencia. Para ellos es un poco diferente, es más rápido porque ellos no califican en estos momentos para recibir una matrícula estatal y esos subsidios de parte de nuestras gobierno estatal, pero entonces el estudiante va a decir de que no está buscando la residencia de Carolina del Norte y el estudiante se le ofrece un número de certificación para seguir con el proceso. Y tercero, quería nada más de nuevo recordar de que la determinación de residencia lo que está haciendo es conectando a Carolina del Norte a los padres y no tiene que ver nada con la ciudadanía. Entonces, por eso es importante de cualquier tipo de información que tengamos y lo podamos proporcionar ahí en el sistema, de que lo hagamos para que así podamos hacer esa conexión
con Carolina del Norte. Entonces, de nuevo, el estatus migratorio de los padres no afecta al estudiante de ninguna forma, ya sea a través de este proceso o de otros procesos, ¿ok? Pero la ley asume de que el estudiante, como es usualmente menor de edad, si está en high school, por ejemplo, entonces asume que la residencia es igual a sus padres o tutores legales. Entonces, por eso es importante de tener la información de los padres cuando vamos a llenar la determinación de residencia. Y bueno, vamos a seguir entonces con eh, la tercera cosa o el tercer paso importante para ir a la universidad. Hablamos un poco de la planificación, de organizar la información, de conocer qué nos van a pedir. Hablamos de enviar esas solicitudes. Hablamos también de la determinación de residencia. Y terceramente, algo muy importante es hablar sobre la ayuda financiera o la asistencia económica. Entonces, existen diferentes fuentes para poder ayudar a los estudiantes a ir a la universidad y pagar sus estudios. Una de ellas es lo que llamamos el FAFSA o una solicitud gratuita para estudiantes. O sea que es un formulario lo cual se comparte con las universidades y le ayuda a la universidad a entender el panorama financiero de su familia y entonces le da la oportunidad al Departamento de Asistencia Económica de la universidad en determinar qué tipo de asistencia va a ser necesaria para el estudiante. Entonces esto de nuevo es una forma o un formulario para poder ayudar a los estudiantes a recibir fondos para pagar la universidad. Ahora, de nuevo, el estudiante tiene que ser ciudadano, tiene que ser ciudadano residente o un inmigrante elegible que pueda recibir asistencia económica de parte de las entidades gubernamentales. También para llenar el FAFSA se va a necesitar la información de los padres y de nuevo el estatus de sus padres, de los padres no importa con tal de que el estudiante tenga un estatus que le permita recibir asistencia económica. Para llenar esta solicitud se llena el último año, o sea que si el estudiante es un estudiante de último año, un senior en high school, ahora es el momento de empezar a llenar esta solicitud para el próximo año. Entonces, el estudiante lo puede hacer a través de las páginas studentaid.gov o fafsa.gov. Y les estoy diciendo esto con la intención de que ustedes noten que es gov, no .com, no .org, ni nada de eso, porque existen otras páginas que no están autorizadas por el gobierno y entonces le cobran a las familias por llenar esta solicitud, lo cual es, como el nombre lo dice, gratuita. Y vamos entonces a seguir, hablamos un poco de algunos requisitos básicos, hablamos de que el estudiante necesitaba un estatus que lo permitiera hacer eso. También el estudiante tiene que estar en un programa aprobado, o sea que ya sea un certificado, un asociado, un pregrado, una maestría, un doctorado, un programa que esté autorizado para recibir fondos del gobierno. Lo menciono esto porque hay veces que los estudiantes ven por la televisión muchas cosas y hay veces que nos entusiasmamos con algo que tal vez no pueda ser verdad. Entonces, quiero que los estudiantes, si se están enfocando aquí en Carolina del Norte, pues no van a tener ningún problema en nuestro sistema público de universidades o colegios comunitarios o hasta nuestras universidades privadas independientes, pero hay veces que hay otras instituciones que tenemos que tener un poquito más de precaución. Un estudiante, entonces, para recibir fondos, el estudiante tiene que estar inscrito al menos medio tiempo y mantener un progreso académico satisfactorio. Significa que el estudiante tiene que seguir echándole ganas mientras está en la universidad. Entonces, ahora hablamos un poco del FAFSA. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a llenar esta forma? Lo primero que tenemos que hacer es crear una credencial FSA para poder tener acceso a los sistemas
del Departamento de Educación. O sea que igual como cuando bajamos un app y creamos una cuenta, es lo mismo, vamos a necesitar una cuenta con el Departamento de Educación. Y aparte de eso, tiene algunos beneficios que nos da el privilegio de poder firmar este documento electrónicamente. El estudiante va a crear una cuenta para ellos utilizando su información. El estudiante va a guardar esta información porque se va a utilizar cada año que el estudiante necesite asistencia económica. El estudiante va a tener que llenar una solicitud nueva y va a utilizar la misma credencial. Y entonces aquí tenemos la oportunidad de que si los padres también son elegibles tienen un número de seguro social y pueden completar esto, entonces lo van a hacer también si ellos califican, o sea, tienen un número de seguro social que pueden. Si por alguna razón no tiene un número de seguro social, entonces no hay problema, pues nada más el estudiante crea su credencial FSA. ¿Ok? Y así se ve esta forma, te lo estoy mostrando como se ve en papel, pero es lo mismo en forma electrónica. Ustedes van a ver que va a hacer preguntas demográficas sobre ustedes, el nombre, el apellido, dónde vive, un correo electrónico, y de ahí entonces va a empezar a pedir información fiscal, o sea, información sobre ganancias si el estudiante tiene algún trabajo o el estudiante llena impuestos, entonces va a pedir también esa información. Y recuerden que va a necesitar la información del estudiante. Ustedes pueden ver aquí que es estudiante y entonces la información fiscal, si el estudiante tuvo un trabajo o el estudiante hizo impuestos, se va a poner aquí esta información. Si el estudiante no trabajó, no se pone absolutamente nada. ¿Ok? Y lo mismo entonces pasa con los padres. Se va a empezar a poner la información de los padres y de nuevo también el formulario va a pedir la información fiscal de los padres si tienen que llenar impuestos. ¿Ok? Si no tienen que llenar impuestos, pues no necesitan poner esa información. Y por último, le da al estudiante la oportunidad de poner hasta 10 universidades para que reciban esta información fiscal o información financiera para determinar qué califican los estudiantes para recibir como asistencia económica. Entonces, estas preguntas del FAFSA van a ser bien específicas, ellos van a ser con mucho detalle, les van a pedir responder cuidadosamente esas preguntas. Nada difícil, como ustedes se pueden mirar aquí, solamente hay que poner atención a lo que nos están preguntando. Ok, entonces ya hemos aprendido un poco sobre el FAFSA, hemos visto la forma, hemos visto los requisitos de elegibilidad. Ahora vamos a hablar qué tipo de ayuda financiera puedo recibir cuando estamos llenando el FAFSA. Entonces, lo primero que vamos a recibir, ya he mencionado varias veces esto, pero nos da la oportunidad de que podamos recibir subvenciones federales y estatales, que es dinero de nuestras entidades gubernamentales para propósitos educativos. Entonces, los subsidios federales no cambian, ya sea que un estudiante termine yendo a una universidad pública, privada, de 4 años, de 2 años, usualmente la misma cantidad, pero lo que cambia entonces son esos subsidios estatales. Ustedes pueden ver aquí los diferentes subsidios federales que los estudiantes podrían calificar. Cada uno de estos es específico a cierta cosa. La mayoría de ellos son basados en necesidad económica. El tercero es basado en servicios prestados en Irak y Afganistán. Y el otro es para estudiantes que están aplicando para una beca específica para enseñar. Entonces, estos subsidios federales son automáticamente ofrecidos al estudiante si califican y el estudiante no tiene que hacer nada adicional para pedirlos. Es parte del proceso. Ahora, para las subvenciones del Estado, hablamos un poco de la determinación de residencia. Estos son los subsidios que van atados a la determinación de residencia y ustedes pueden ver aquí específicamente las subvenciones estatales son basados al tipo de institución que el estudiante va a ir. O sea que si un estudiante quiere ir a un colegio comunitario versus una universidad de 4 años o versus una universidad
pública, entonces los subsidios van a cambiar porque el estudiante no va a necesitar la misma cantidad de dinero para ir a esos tipos de institución. El presupuesto de cada universidad cambia un poco. ¿Ok? Entonces hablamos de subsidios estatales, federales, becas institucionales. Muchas becas institucionales empiezan este proceso de ofrecerle al estudiante una beca si es elegible. Me gusta mencionar esto porque hay veces que no son automáticamente. Hay veces que la institución necesita un formulario adicional para poder ofrecerle becas institucionales al estudiante. Entonces, en muchas ocasiones es algo automático, pero otra cosa que podríamos hacer como parte de la planificación estudiantes y familias es de asegurarnos, conocer el proceso si hay que enviar un formulario adicional. Por ejemplo, les comento a esos estudiantes que quieren ir a UNC Chapel Hill, Duke, Elon, Wake Forest y Davidson College, van a necesitar lo que se llama un CSS Profile, que es como un formulario adicional del FAFSA para que ellos puedan entender un poco más el estatus económico de la familia. O sea que es como un FAFSA, pero piden más información. Y entonces vamos a seguir, hablamos ya entonces los subsidios, hablamos de becas, vamos a seguir con la oportunidad de trabajo y estudio. El estudiante cuando está llenando el FAFSA tiene una pregunta que si quiere ser considerado o considerada para trabajo y estudio. Yo siempre les digo al estudiante que pongan que si quieren ser considerados. No significa que el estudiante va a tener que trabajar y estudiar, significa que el estudiante sí decide participar, el estudiante va a tener la oportunidad de estar en este programa, el cual le dan fondos al estudiante mientras que trabaja. O sea que básicamente es un trabajo y el estudiante tiene beneficios en términos de que es flexible y entonces le pagan por hora trabajada, hora pagada. Yo les cuento que cuando yo fui a la universidad, yo ofrecía tutoría para las personas que estaban aprendiendo español y entonces a mí me pagaban para practicar español con los estudiantes. Entonces ustedes van a ver trabajos así, también van a ver trabajos, por ejemplo, los estudiantes que trabajan dentro de las bibliotecas de las escuelas o trabajan en las diferentes oficinas a través de la universidad. Muchas veces esos estudiantes son parte del trabajo, del programa de trabajo y estudio. Finalmente, el estudiante puede ser elegible para recibir préstamos educativos. Estos préstamos van a nombre del estudiante. Esa ayuda económica que se tiene que devolver es un préstamo. Entonces, jóvenes, si están escuchando esto, un préstamo se tiene que devolver y usualmente se devuelve con intereses. Vamos a hablar un poco sobre eso. Familia, ustedes si están aquí con nosotros, sepan de que estos préstamos educativos van a nombre del estudiante, no a nombre de ustedes. Entonces es algo que el estudiante es responsable. Y les voy a explicar un poco cómo funcionan los préstamos educativos. Entonces existen dos tipos préstamos educativos para ayudar a los estudiantes a pagar la universidad. Uno de ellos es lo que llamamos un préstamo con subsidio, en inglés lo llamamos subsidize. ¿Qué significa esto? Significa un préstamo que el interés es pagado mientras el estudiante está en su universidad o en un programa de estudio. Si el estudiante entonces se gradúa o deja de estudiar, el estudiante tiene 6 meses para empezar a pagar su préstamo y la tasa de interés es relativamente baja, es conveniente, es 3.73 en estos momentos. Puede cambiar, cada año cambia a medida que el gobierno decide, la tasa de interés puede ser más alta, puede ser mucho más baja, ya dependiendo de ellos. Y existe el segundo tipo, que es un préstamo sin subsidio, que significa que el interés se acumula mientras el estudiante está en la universidad. Entonces, el estudiante tiene la oportunidad de empezar a pagar esto lo más pronto que puedan, pero usualmente entonces les dan la oportunidad 6 meses después de que se gradúen o terminan su programa o dejan de estudiar,
el estudiante empieza a pagar sus préstamos educativos. Entonces, eso se llama préstamos educativos. Me gusta mencionarlo porque hay veces que muchos estudiantes no tienen, no tienen demasiadas becas que han recibido, entonces usualmente tienen que depender en esos préstamos educativos para poder pagar. Yo cuando fui a la universidad, yo tuve préstamos educativos, estoy pagándolos, pero algo que les hubiera podido ofrecer como un tipo de consejo es tal vez tomar eh, lo que necesitaba en vez de pedir mucho más de lo que no necesitaba. Entonces, tal vez eso puede ser como un consejo para los estudiantes que si no han aplicado para becas, que lo hagan, porque o si no, entonces tal vez les toca tomar préstamos para poder ayudarse a pagar sus estudios. Y entonces vamos entonces a hablar algunas características para llenar la forma, especialmente estudiantes de 12 grados que tienen padres sin un número de seguro social. Entonces, si esto es usted, ponga atención que vamos a llenar la forma de esta manera. Cuando piden un número de seguro social en el FAFSA, van a agregar ceros si no tienen un número de seguro social. ¿Ok? Esta es la forma correcta de llenar la forma. Van a tener también que llenar el FAFSA, van a tener que llenar con todos los documentos igual que les están pidiendo. Hay que ingresar la información cuidadosamente, leer las preguntas porque nos va a pedir información muy específica. No vamos a agregar el PIN number porque no es la forma, el FAFSA no necesita su número PIN, ¿ok? Si no tiene un número de seguro social, solamente ceros. Finalmente, el FAFSA, el estudiante lo va a firmar electrónicamente. El padre, como no pudo crear una cuenta FSA, entonces el padre va a tener que firmar el papel, el documento que se imprime del FAFSA para la firma. Se va a firmar y se va a tener que enviar al FAFSA directamente por correo. ¿Ok? Le recomiendo yo a los estudiantes y a sus familias de que si tienen que llenar esta forma, que envíen a través de correo para que ustedes puedan recibir algún tipo de recibo de que fue enviado. Y vamos a seguir. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ya hemos llenado el FAFSA? Hemos enviado el FAFSA hasta esas 10 instituciones que queríamos. Entonces, las instituciones empiezan a procesar esa información y es enviada a las diferentes universidades. Ahora, la universidad puede decirle al estudiante de que quieren verificar o comprobar algún tipo de información, lo cual está correcto. Es la forma de que ellos se verifican de que todo esté bien, de que el estudiante envió todo correctamente. Estudiantes y familias, los estudiantes deben chequear sus correos electrónicos que pusieron en el FAFSA. En caso de que haya algún tipo de información adicional que hay que brindar, el estudiante les pedimos que responda rápidamente a lo que le están pidiendo la universidad. Muchas veces me pasa de que el estudiante no chequean sus correos y entonces el estudiante puede perder la oportunidad de recibir fondos para su escuela, para su universidad, porque no envían lo que necesitan. Y también esto es válido para todo lo que estamos hablando de la universidad, porque, por ejemplo, esas solicitudes de admisión, si van a necesitar cualquier otro documento, pues hay que enviarlo, ¿no? Entonces, a los estudiantes chequen sus correos. Ahora, cuando estamos llenando el FAFSA, estamos enviándolo siempre atrasadamente, o sea que estamos utilizando la información de usualmente 2 años antes. Entonces les explico. Para los estudiantes que están en el último grado, seniors, ellos van a entrar a la universidad, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos va a empezar la universidad en agosto del año 2022, ¿verdad? Estamos hablando el próximo año, en agosto ellos empiezan la universidad en términos generales, porque conozco estudiantes que entran antes y otros que entran después, pero en términos generales. Estamos utilizando entonces la información de 2 años antes, que viene siendo entonces el año 2022.
2020. Entonces, para los estudiantes de este año que están enviando esa solicitud, el FAFSA, van a utilizar la información del año 2020. Ahora, en el año 2020 era un año muy diferente a lo que estamos haciendo ahora. Pueden existir circunstancias especiales de asistencia económica. Digamos que cuando llenamos los impuestos en el 2020, nuestra situación familiar era de esta forma y ahora se ve de esta forma. Cualquier cosa que impacte la capacidad de la familia en pagar la universidad, por ejemplo, muertes en familia, incremento de gastos médicos, eh, pérdida de trabajo, incremento de personas en la familia, cualquier tipo de información que afecte la capacidad de la familia, compartan esa información con el Departamento de Asistencia Económica de la universidad. Cada universidad tiene un departamento y ellos les ayudan al estudiante a determinar qué tipo de información van a necesitar para hacer lo que se llama un ajuste profesional o una revisión de ajuste profesional, donde le da la oportunidad al asesor financiero de mirar el caso y decir tal vez estas personas iban a necesitar más ayuda por esta circunstancia. De nuevo, van a tener que utilizar documentación, entonces por eso es importante comentar este tipo de circunstancias especiales para que ellos puedan tener toda la información que necesitan. Y vamos a seguir entonces hablando un poco esos estudiantes que no califican para llenar el FAFSA, como estudiantes con DACA o estudiantes que no tienen documentos. Ellos no son elegibles para recibir ayuda federal ni estatal, pero muchas universidades sí ofrecen asistencia económica específicamente para ellos. También existen becas, que eso es uno de los requisitos de elegibilidad, de que tal vez no califiquen para matrícula estatal o estudiantes que son considerados fuera del estado. Para ellos y para otros, para todos los estudiantes, becas son muy buena forma de pagar la universidad. Las becas, cualquier persona puede ofrecer una beca, los trabajos ofrecen becas, en las escuelas dan información de becas. Hay que leer bien esos requisitos de elegibilidad para darnos cuenta qué tipo de persona ellos quieren ofrecerle esa beca. Y si llenamos los requisitos, entonces podemos seguir con el proceso de enviar una solicitud. Si no llenamos los requisitos o no estamos claros de cuáles son los requisitos, pues hay que buscar esos requisitos y entonces mirar a ver si calificamos o no. Siempre les recomiendo a todos mis estudiantes de obtener créditos universitarios mientras están en la high school, si pueden. Estos créditos universitarios pueden ser a través de Career and College Promise. Ellos tienen programas dentro de la escuela, tienen a veces hasta coordinadores donde el estudiante puede hablar con ellos, y si el estudiante es buen estudiante, tiene ciertas calificaciones o ciertos grados, el estudiante puede obtener créditos universitarios. Y algunos recordatorios importantes del FAFSA. Entonces, esta solicitud se abrió el 1 de octubre. Como les mencioné antes, se tiene que enviar esa solicitud cada año. Cada año que el estudiante necesite apoyo económico, van a necesitar una solicitud porque las circunstancias cambian cada año. Hablamos de que hay una sección de los padres, una sección para los estudiantes. No hay que confundir. Cuando estamos hablando de los padres, padres es ustedes, padres, y estudiantes es el estudiante, ¿verdad? Entonces, para que no nos confundamos. Y si les llegan a pedir cualquier tipo de documentación, envíalo rápido. Recordemos chequear los correos que nos envíen. Y si hay cualquier duda, entonces hay personas que les pueden ayudar. Como les mencioné antes, hay un departamento de asistencia económica en cada institución. Existen también los consejeros de la escuela. Ellos son y asesores. Por ejemplo, hay escuelas que tienen college advisors y ellos tienen la oportunidad de ayudar al estudiante con estos pasos. Si tienen cualquier tipo de duda, no duden en preguntar. También hay a nivel del estado todo el mes, como es la convocatoria para ir a la universidad, todo el mes tenemos diferente tipo de asistencia para los estudiantes de diferentes temas. Nos pueden utilizar también como un recurso. También, si tienen problemas llenando esta forma, ustedes pueden primero hablar con los consejeros a ver si ellos ofrecen algún tipo de apoyo. Y si no, entonces hay
a través del Estado diferentes oportunidades, diferentes escuelas que van a estar ayudando a los estudiantes a llenar estas formas. Ustedes pueden aprender más en la página de abajo de cfnc.org/C2C. Y este día es el 23 de octubre, que es un día donde van a estar llenando estas solicitudes a nivel del Estado. Y bueno, les comentaba yo de que ahí ustedes pueden hablar con los consejeros académicos, pueden hablar con consejeros, por ejemplo, de ESL también. También tienen el Departamento de Asistencia Federal para Estudiantes. Ellos tienen un número de teléfono. También tienen ellos la forma de chatear con ustedes, con los estudiantes. También les comparto el número de teléfono de todas maneras de College Foundation, donde ustedes pueden aprender más. Y también me hago yo partícipe en caso de que tengan pues preguntas o dudas, me pueden contactar, ya sea por las redes sociales, por correo electrónico. Y usualmente lo que yo les pido a los estudiantes y a las familias es que si tienen alguna pregunta específica o tienen algún problema, que me lo dejen saber. No nos quedemos con esas preguntas, sino si tenemos alguna curiosidad o eso, hagamos las preguntas, porque es mejor asegurarnos de que tenemos toda la información y de ahí podemos entonces tomar determinaciones. Les comparto la información de mi colega también, Juana Hernández Lira. Ella no está disponible hasta diciembre, pero ella trabaja conmigo y los dos estamos aquí para servirles a todos ustedes también. Ahora voy a parar a ver si hay algún tipo de preguntas, dudas, comentarios, a ver qué más podría ser bueno para todos nosotros. Y voy a parar. ¿Cómo vamos con las preguntas? No he visto nada en el chat todavía, pero vamos a parar la grabación y vamos a tomar las preguntas entonces, si le parece. Gracias, doctora Ramírez. Con mucho gusto, sí, me parece excelente. Ok.